Amados hermanos, esta es la tercera parábola y la segunda más corta detrás de la levadura en este capítulo de Mateo, capítulo 13. Estaremos haciéndolas todas, son 7 parábolas, ya estamos hoy en la tercera parábola y es evidente, hermanos, que para tener una adecuada interpretación o comprensión de esta parábola, tenemos que girar en torno a una correcta interpretación de estas 3 figuras centrales que aparecen en la parábola. Es decir, el grano de mostaza, el gran árbol que surgió de esa semilla y las aves del cielo que obviamente llegaron y se alojaron en sus ramas. Hermanos, hay pocos pasajes en todas las Escrituras que podemos decir que han sufrido en manos de los comentaristas que esta tercera parábola de Mateo capítulo 13. Y quizás la razón sea por la poca información que hay de estas dos, sobre estas dos parábolas. Es decir, esta tercera y la cuarta, que son las que más problemas quizás han causado entre los comentaristas. Pero sí hay poca explicación en cuanto a ella de parte del Señor. Y quizás una de las causas, pienso yo, principales, tiene que ver con la interpretación de la frase que dice el reino de los cielos. Si tomamos eso para decir que es todo el reino de los cielos, todos los verdaderos salvos, sí tendríamos un problema con la interpretación. Pero se trata de la llamada iglesia aquí en la tierra. Y por lo tanto vamos a ir analizando esto. Es decir, si se interpreta mal esta frase, pues nos podemos ir a la deriva como vemos en muchos de los comentaristas. Así que, hermanos, la explicación popular y actual de esta parábola es que ellas están destinadas a describir o anunciar un éxito perfecto, grande, glorioso de todo el Evangelio. Por lo tanto, esa rápida extensión del llamado cristianismo y la expansión de la iglesia, según ellos, es lo que describe Mateo 13 en esta parábola. Es decir, teniendo un comienzo, digamos, insignificante, oscuro, pues sus proporciones, como nosotros podemos analizar, han aumentado enormemente, de manera exagerada, y seguirá así hasta el final de los tiempos. Pero yo quiero mostrarles, mis queridos hermanos, cuán insostenible, cuán imposible es esa interpretación. Y en primer lugar, en esta mañana, amados hermanos, debo decir que hay que tener bien claro y constantemente al analizar esta parábola, que estas 7 parábolas forman parte de un mismo discurso. Es decir, hay una conexión entre ellas, no las podemos separar por completo. Por lo tanto, sus enseñanzas deben de ser necesariamente coherentes y armoniosas con todas. Es decir, esta tercera no puede estar en conflicto con las 2 primeras que hemos estudiado. Entonces, hermanos, si ustedes recuerdan la primera parábola que estudiamos, nuestro Señor señaló que la mayor parte del suelo, de la tierra, donde se lanzaron las semillas, fue desfavorable realmente, y que solo una parte de ella crecería en lugar de describir a un campo en el que toda semilla pues creció perfectamente al 100%, echaron raíces y flores en cada parte de ella. Además, también habla, incluso si ustedes recuerdan cuando la estudiamos, que aún en la buena tierra algunas van a producir al 100%, otros al
60% y otros al 30%. Es decir, no es un éxito de 100% cada vez y en cada semilla que es tirada. Al contrario, en comparación al resto del campo, es una proporción pequeña y mínima. Y si ustedes recuerdan también la segunda parábola que estudiamos, pudimos ver que nuestro Señor reveló un campo sobresembrado. ¿De qué? De cizañas. Y declaró que ésta debería de continuar hasta el final de los tiempos, hasta el final de la siega, que es el final de la historia humana. Así que esto señala, mis queridos hermanos, sin lugar a dudas, las consecuencias perversas de la obra de Satanás, de la obra del enemigo, y que no habrá un mundo completamente ganado para Cristo. Es decir, el cultivo entero no es al 100%, sino que una gran parte de ese cultivo se ha echado a perder o se echa a perder. Así, mis queridos hermanos, esta tercera parábola no puede enseñar que el fracaso de las cosas debido a la obra del Señor, la obra del maligno, en este caso de Satanás, en las manos de los hombres, pues que será eliminado completamente y revertido. En segundo lugar, mis queridos hermanos, en segundo lugar vemos la figura seleccionada aquí por Cristo, esta figura que expone realmente que se está hablando de una falsedad, de un cristianismo falso. O sea, esto va en contra de la interpretación popular, en la que dicen que esta parábola lo que enseña es un cristianismo verdadero, grande, glorioso en todo el mundo. Hermanos, puesto que Jesús no explicó esta parábola, si ustedes notan, pues tenemos que usar la explicación del Señor de las otras parábolas que Él explicó, ¿no? Así que podemos ver de esta manera el significado. Bueno, pues fíjense, las aves del cielo, en la parábola del sembrador, ¿lo recuerdan? La primera parábola, ¿qué es lo que representaban? Representaban precisamente a Satanás, al malo, como dice la palabra. Ahora hay pasajes que vamos a ver más adelante en Daniel y en Ezequiel que indican que un árbol es un símbolo de poder mundial, de algo grande, poderoso. Y estos hechos sugieren que la parábola misma enseña un crecimiento anormal del reino de los cielos en su sentido social aquí en la tierra, que hace posible, como vamos a ver, que Satanás trabaje en él, en ese sistema. Sin duda, hermanos, la cristiandad, llamado el cristianismo mundial, se ha convertido en una potencia mundial con una compleja ramificación o organización de muchas ramas. Lo que comenzó siendo aquella semilla humilde, aquella semilla sencilla, hoy se jacta de posesiones materiales, influencias políticas, etc. Bueno, algunos, como les dije, hacen que esta parábola enseñe que el éxito mundial del Evangelio será notable y cada vez más grande. Pero eso es contrario a lo que Jesús enseñó realmente en la primera parábola en cuanto al mundo religioso. Ya estuvimos viendo que la semilla cayó en distintos lugares y que solamente la que cayó en buena tierra fue la que produjo fruto. Bien, entonces la semilla de mostaza ilustra la falsa expansión hacia el exterior del reino, es decir, un crecimiento falso. Hermanos, una vez más, un gran árbol con sus ramas altísimas, como vemos acá, habla de prominencia, de altivez, de grandeza. Más bien algo muy diferente, ¿no? Cuando vemos la proporción de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿qué vemos allí? Vemos una iglesia humilde, vemos una iglesia sufriendo, siendo perseguida, ¿no?
y no una iglesia prominente y con exaltación. Así que, hermanos, cuanto más cualquier iglesia de Cristo se eleva a la fama mundana, pues más se hunde espiritualmente. Y lo que está aquí representado, mis queridos hermanos, aquí en este árbol que estamos viendo de la parábola, no es un pueblo de peregrinos y de extranjeros, como dice la palabra que somos nosotros acá, los verdaderos creyentes. Somos peregrinos y extranjeros aquí en este mundo, aquí abajo en la tierra, sino un sistema de creyentes cuyas raíces se encuentran profundamente en lo terrenal, que aman al mundo y las cosas del mundo y están en el cristianismo, y que apunta, amados hermanos, a grandeza y a expansión en el mundo, y aceptación del mundo también. En tercer lugar, yo quiero que ustedes noten lo que Cristo describe aquí. Amados hermanos, no es más que una monstruosidad. Miren conmigo este texto y sean cuidadosos al mirar el texto allí en el versículo 32. Es la mayor de las hortalizas. Y miren esto, y se hace árbol. ¿Cuándo usted ha visto una hortaliza convertirse en un árbol? Piense bien. Estoy consciente de que esta enseñanza que estamos diciendo aquí por algunos va a ser por muchos rechazado, ¿no? Porque lo ven completamente al lado opuesto a lo que estoy diciendo. Pero es decir, que quieren decir una iglesia que tiene un éxito perfecto en el mundo, pero las propias palabras de nuestro Señor son definitivas, amados hermanos. Porque aquí dice que esta semilla de mostaza crece, la mayor de las hortalizas, y se hace árbol. Árbol. Miren, las hortalizas son una especie totalmente diferente a los árboles. Si ustedes lo analizan, lo que lo distingue son los tallos. Es decir, nunca desarrollan los tejidos fuertes, esas ramas leñosas, grandes, fuertes, sino que más bien son más sencillas y simplemente se desarrollan lo suficiente para poder producir las flores y las semillas. Y por eso en este caso el Señor dice que esta hortaliza se convirtió en un árbol. Es decir, se convirtió en algo completamente ajeno a su naturaleza y constitución. Hermanos, se describe aquí, la obra grande del diablo en crear un árbol grande de creyentes falsos en el mundo. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cómo es posible que comentaristas y estudiosos de las escrituras de todos los tiempos hayan considerado este crecimiento anormal, exagerado, como un símbolo apropiado del éxito de los santos en todas partes del mundo? Es evidente aquí el campo. Miren, en cuanto al campo, mis queridos hermanos, en el capítulo 13, el campo es el mundo religioso, ya lo explicamos. Habla del mundo religioso. Recuerden que hablamos de que la semilla cae en lugares de pedregales, en lugares donde hay espinos, y todo parece que son de verdadero hasta que llega su tiempo, ¿no? Estamos hablando de ese mismo mundo religioso, ¿no? Está lleno de falsos representantes, o sea, son creyentes falsos simplemente, porque como hablamos, muchos cayeron en pedregales, otros en espinos, otros en suelos duros, y luego vimos que también aún en la buena tierra, el diablo imitando a Dios se convirtió en un agricultor y sembró cizaña. De eso estudiamos también la semana pasada. Ese es el mundo religioso, amados hermanos, que se relaciona con el mundo. Y esos son los creyentes que no pueden dejar de amar al mundo y las cosas del mundo. Y yo creo que esto es magnífico para que muchos se examinen si verdaderamente estamos en la fe. Y dice también, notamos que los verdaderos creyentes siempre seremos peregrinos aquí.
seremos peregrinos aquí. No estamos atados a este mundo, amados hermanos, porque tenemos un lugar celestial que nos espera, que deseamos. Esto me hace recordar un himno que no está en el himnario bautista, creo que es el himnario popular, bautista popular. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Ese himno habla precisamente de lo que somos nosotros en este mundo, ¿no? Pero quiero que miren conmigo el Evangelio de Juan, cómo nos dice que respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Hermanos, les pregunto, ¿es este mundo donde la carne y el diablo se unen para oponerse a todo lo que concierne a Jesucristo y todos sus intereses, el suelo apropiado para el cristianismo? ¿O el mundo debe dejar de ser lo que es, el enemigo de Dios? ¿O la semilla debe cambiar su naturaleza antes de que uno sea favorable al mundo o a otros, como vimos esa hortaliza convirtiéndose en un árbol? En cuarto lugar, amados hermanos, el alojamiento de las aves en las ramas de este árbol está totalmente en contra de la interpretación popular. Y yo quiero que vengan conmigo a Mateo capítulo 13, donde nos dice en el versículo 32 que de tal manera, la tercera parte del versículo 32 dice que de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza produce una planta, ¿no? Sabemos que es grande, aunque la semilla es pequeña, es una planta grande, pero es una hortaliza. Pero, o sea, no es un árbol en cuanto al sentido estricto del término. Pero ya vimos cómo se convierte en un árbol y que las aves vienen a sus ramas. O sea, se convierte en un algo extraño, algo diferente. Ahora, si las escrituras las comparamos con las escrituras, con ellas mismas, vamos a encontrar que estas aves son símbolos de Satanás y de sus agentes. Vamos a empezar por Génesis. No quiere decir que voy a ir a todos los capítulos de la Biblia, pero quiero mencionarle algunos pasajes. Por ejemplo, miren en Génesis. Génesis capítulo 15, 11, se nos dice que allí estaba Abraham tratando de adorar a Dios, preparó un altar para adorar al Señor, y dice que estas aves, dice aves rapiñas, ¿no? Venían sobre los cuerpos muertos, es decir, aquellos sacrificios, animales que Abraham estaba sacrificando allí como ofrenda a Dios. Y Abraham tuvo que empezar a luchar con esas aves para ahuyentarlas, ¿no? Es decir, las aves estaban estorbando, hermanos, la adoración de Abraham, o tratando de estorbarla, el sacrificio y la adoración que Abraham quería tener. Y hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos que estar vigilantes. Porque fíjense que él estaba en un ambiente perfecto de adorar a Dios. Nosotros podemos estar aquí en la iglesia, en este ambiente perfecto para adorar a Dios, y pueden esas aves rapiñas venir a su mente, a su pensamiento, para estorbarle su adoración a Dios. Y por cierto, estos aparatos a veces se convierten en un medio que él usa para molestarnos, para que estemos ansiosos, y con los textos, y con los demás, y mirando aquí, mirando allá, y respondiendo aquí, respondiendo allá. Pero esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, durante el tiempo de nuestra vida aquí. Ahora, fíjense que esto obra en la mente, porque cuando los pensamientos vienen, cuando hay pensamientos vanos, a la manera de aquellas aves que estaban estorbando, o sea, bajan y vienen a molestar, entonces afectan nuestras ofrendas, afectan nuestra adoración, afectan lo que le queremos dar a Dios. Hay una distracción, ¿no? Aquí, hermanos, en Génesis, sin duda alguna también vemos una prefigura, ¿no? El esfuerzo de Satanás en tratar de hacer nulo o tratar de hacer inefectivo la obra misma de Jesucristo en la cruz del Calvario,
vemos que no trata de hacer esto, pero nuestro Padre, gracias al Señor, a través de su iglesia, Él siempre está haciendo esto, como vemos prefigurado en Abraham, ahuyentándolo, para que la iglesia pueda adorar. Así que una vez más, en Deuteronomio 28, donde encontramos las maldiciones que habrían de venir al pueblo de Israel por la desobediencia a Dios, nos dice así: y tus cadáveres servían de comida aquí a toda ave del cielo. Y la última vez que este término es usado de esta forma, lo encontramos en el mismo Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en referente a Babilonia, la Babilonia caída, que se convierte, miren aquí, para que ustedes vean, se convierte, se hizo, dice, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero realmente no tenemos que salir de Mateo 13 para entender esto, o para descubrir lo que Jesús dijo acerca de las aves. Pero ya ustedes ven cómo hay textos fuera de Mateo 13 para poder tener una idea. Porque la palabra que aparece allí en griego, en versículo 32, es la misma que aparece en el versículo 4, versículo 19, cuando Cristo explicó que las aves es el malo, es decir, Satanás y sus emisarios. Ahora, ¿cómo entonces puede este gran árbol representar la verdadera iglesia de Cristo, mientras sus ramas ofrecen refugio al diablo y a sus emisarios? No tiene sentido, no tiene sentido. Si dejamos que la Escritura misma se interprete ella misma, a sí misma, un gran árbol, entonces, hermano, es fácil de entenderlo de esta manera, como estamos tratando de decir. Yo quiero darle dos textos más, como les prometí, en cuanto a la explicación de este árbol. Y vamos al Antiguo Testamento, a Daniel y a Ezequiel. Miren conmigo, hermanos, tengan paciencia en cuanto a esto. Miren, dice así la palabra del Señor. Estas fueron las visiones que tuvo en sueño Nabucodonosor. Las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Y luego dice, crecía este árbol. Se está convirtiendo como lo que contaba Jesús en la parábola, ¿verdad? Y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y luego dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada. ¿A qué? Dice, las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Ahora, aquí no puede ver que tenemos aquí, hermanos, en la visión de Nabucodonosor, la clave también para esta parábola que estamos mirando. Ahora, miren la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor con este sueño. Él no sabía lo que significaba, pero Daniel le da la interpretación. Le dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, hermano, el árbol era una figura de poder, es decir, un poderoso reino, imperio terrenal, etc. Y entonces, una vez más, quiero compartir con ustedes este texto en Ezequiel que dice, he aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Y su copa estaba entre densas ramas. Y continúa la palabra diciendo, las aguas le hicieron crecer, lo encubrió el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo,
y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nidos todas las aves, de nuevo las aves allí del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y en su sombra habitaban muchas, a su sombra habitaban muchas naciones. Como ustedes pueden ver, hermanos, un árbol cuyas ramas se extendían y ofrecían alojamiento a las aves. Era una figura en el Antiguo Testamento muy entendida como un reino muy poderoso en las que las naciones venían y buscaban refugio. También lo es en nuestra parábola. Miren, hermanos, el árbol simboliza la grandeza terrenal o la prominencia mundana, dando allí cobijo y refugio a las naciones. Si ustedes analizan la historia cristiana, van a ver cómo se encaja todo esto perfectamente bien, porque confirma lo que acabamos de decir. Es decir, al principio, los que llevaban el nombre de Cristo no eran más que un pequeño grupo de creyentes que eran despreciados, eran perseguidos en el mundo. Según el criterio mundano, ellos no significaban nada, no tenían ningún valor para el mundo. Y hablando en general, ¿no? Sus seguidores no eran gente vamos a decir, prominente, no eran personas de renombre. Muchos de ellos eran, digamos, de poca influencia o ninguna influencia cultural. Habían pocos entre ese pequeño rebaño de fieles creyentes, y que muchos de ellos eran pobres, eran iletrados, desconocidos. ¿Acaso el Señor mismo no declaró que en sus palabras que esto es lo que a Él le agrada, salvar a aquel que es pobre, aquel que no tiene ningún nivel en reconocimiento en la sociedad? Miren cómo el Señor lo dijo. El Señor dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Y dice también en el versículo 28 y 29, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así eran los cristianos, los verdaderos cristianos, y así son de todas partes del mundo. Sin embargo, hermanos, aunque en un primer momento la causa de Cristo en la tierra eran pocos realmente y eran de poca influencia, aún así fue el objetivo de intenso odio de parte de Satanás para hacerle daño a la iglesia de Cristo. Es decir, al verse fracasado con la obra de la cruz y la resurrección, pues se volteó contra el cristianismo, descargando toda su fuerza demoníaca, toda su maldad diabólica. Y hermanos, en ese esfuerzo, él buscaba exterminar por completo la iglesia de Cristo. Incitó a hombres de autoridad, indujo a emperadores para que persiguieran a la iglesia, para que pusieran allí o pudieran emitir edictos crueles para perseguir, para torturar, para confiscar propiedades. Es decir, muchos fueron capturados, muchos fueron encarcelados, torturados, asesinados, sin piedad, sin cesar. El diablo buscó borrar el nombre de Cristo en la tierra. Pero ¿saben qué? Cuanto más perseguía a la iglesia, más florecía la iglesia de Cristo. Como dijo un padre una vez, la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Entonces, el diablo cambia su estrategia
Y es aquí donde viene el cambio al árbol grande, que al encontrar que su fuerza era en vano, el enemigo cambió su estrategia. Al no poder intimidar como león rugiente, pues quiso entrar como serpiente astuta. Es decir, dejó de atacar desde afuera para dedicarse a trabajar desde adentro de la iglesia. En la primera parábola, el asalto fue desde afuera. Las aves volaron y cogieron aquella semilla en el camino duro para que no entrara en el corazón de los hombres. Ahora, en la segunda parábola, vimos que sus actividades fueron de adentro, sembrando cizaña en el corazón del hombre, dentro donde estaba el trigo. Y en la tercera parábola se nos muestra el efecto de esa obra interna del diablo. Satanás persuadió a hombres mundanos a buscar membresía dentro de la llamada iglesia. Esto, pues, por supuesto, pronto buscaron que la misma verdad se disolviera. Buscaron que la disciplina, según las Escrituras, se aflojara o se relajara. Aquello que combatía realmente al mundo con la verdad comenzó a dejar de ser, a tener un segundo o tercer plano. Y todo aquello que fuera atractivo a la mente carnal, eso se comenzó a ser prominente. Entonces, hermanos, pronto el cristianismo dejó de ser odiado, dejó de ser perseguido. Es más, intentó también conectar el abismo entre el mundo y la iglesia. Qué astuto, ¿verdad? La persecución se acabó. Cesó la persecución, la causa del Salvador despreciado, rechazado, pues se hizo popular. Pero a la misma vez buscaron que las verdades distintivas de las Escrituras del cristianismo fueran abandonadas y el Evangelio fue adulterado, con el fin de que ese carácter de los santos, hermanos, cesara. Entonces, ¿qué pasó? Los sabios del mundo, los grandes del mundo, fueron atraídos como esas aves que vinieron a hacer nidos en ese gran árbol. Vinieron para tomar lugar y tener posiciones. Es decir, en los días, si ustedes miran de Constantino, mis queridos hermanos, así la llamada iglesia y el Estado se unieron y se convirtieron en un vasto sistema político religioso. La hortaliza convirtiéndose en un gran árbol. La falsa iglesia, mis queridos hermanos, de ser como aquel pequeño aposento alto en Jerusalén, donde la humilde iglesia de Cristo adoraba y seguía al Señor, pues se convirtió en otra cosa. Ahora, se abandonó el aposento humilde, el aposento alto, se codició las honras de las cortes y de los reyes y sus riquezas. Bajo estas circunstancias, amados hermanos, cambiantes, la profesión del cristianismo pronto se hizo grande en la tierra. Las cuevas y las cavernas donde se escondían los cristianos para adorar al Señor, ahora eran casas, iglesias, catedrales con ornamentos lujosos, con oro y plata. El ritual eclesiástico era entonces celebrado con toda pompa. Sus magníficas vestimentas, sus celebraciones impotentes, su sacerdocio pomposo, todas estas cosas pues atrajo más y más a los no regenerados. En consecuencia, mis queridos hermanos, los hombres de mentalidad mundana fueron los que después buscaron y se aseguraron los más altos cargos dentro de ella. Por tanto, nos encontramos allí a las aves, los agentes de Satanás, alojándose en las ramas del gran árbol, aseguraron los puestos de poder y dirigieron las actividades del cristianismo. Allí está, mis queridos hermanos, ese cristianismo falso del que habla el Señor, que vendría a este mundo
En la primera parábola vimos que el diablo arrebató parte de la buena semilla. En la segunda se le ve involucrado en el trabajo de imitación, sembrando en la cizaña. Y aquí en la tercera se nos muestra un cristianismo corrompido, ofreciéndole refugio al mismo diablo. Pero sepan algo, que el enemigo no ha terminado su obra, está todavía trabajando en el cristianismo. Según la encuesta del grupo Barna, reveló que el 49% de las personas que creen, el 49% de los creyentes, creen que vivir con alguien del sexo opuesto sin casamiento es moralmente aceptable. El 49% de los encuestados se sentían tranquilos disfrutando de pensamientos y fantasías sexuales. El 33% de los que profesan ser nacidos de nuevo consideraban o consideran que no tenían nada de malo matar a un bebé en el vientre de la madre hasta el 9º mes. ¿Será posible esto? Un artículo en Nación Porno, en la revista World Magazine, hombres participantes de la organización cristiana Promise Keepers, no sé si han oído de esta organización, cumplidores de promesa, es decir, hombres que se reúnen, tienen grandes conferencias, de todas partes del mundo vienen, pero es para hacer promesas de práctica en cuanto a la pureza moral, espiritual, ética, sexual y demás. Pues dentro de esos grupos el porciento es 53% que dicen que han visitado sitios pornográficos o que lo visitan cada semana. Y este hallazgo es alarmante, por supuesto, pero no se limita a los feligreses. Se hizo una encuesta a 6.000 pastores. 6.000 pastores en la que se descubre que el 30% de los pastores habían visto pornografía en los últimos 30 días. Hermanos, díganme si el enemigo no está trabajando dentro. No es fuera, es dentro. La advertencia de Pablo a Tito aparece ser aplicable hoy en día. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahora, claro, sabemos que algún cristiano resbala, si es verdaderamente un hijo de Dios, puede venir y arrepentirse. Dice la palabra que tenemos abogado y podemos pedirle al Señor y clamar al Señor Todopoderoso. Si alguien tiene uno de estos problemas o otros que no hemos mencionado, hermanos, Dios es poderoso, pero venga al Señor a tiempo, venga con arrepentimiento para que Dios limpie su corazón, limpie su mente, porque Él es todopoderoso. Y hermanos, si hay un mensaje, vamos a decir que nosotros podemos extraer entre varios mensajes de esta parábola, es que cuando se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio, van a haber conversiones, pero también van a haber conversiones falsas. Y Jesús advirtió, diciendo de que no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice el Señor? No entrará en el reino de los cielos. Así que, hermanos, la gracia de Dios no puede ser fielmente predicada si ignoramos la realidad de que la misma ley de Dios nos expone y nos enseña que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es un gran error, sepan esto, hermanos, porque hoy en día estamos viendo que por el celular la gente se mandan textos para acá, versículos para allá, lo mismo a un inconverso que a uno que es creyente, pero es un grave error darle a un hombre que no es convertido, que no está convencido de sus pecados, ciertos pasajes que jamás fueron realmente diseñados para ellos, sino para los creyentes. Y ese es el problema, que
que tenemos también hoy en día, porque antes no existía esto y la gente venía a la iglesia, escuchaban la palabra y aprendían de sus pastores. Y muchas de estas personas no creyentes ven estos versículos que son para creyentes y dicen, ese soy yo. Y se ven ellos allí y ya se ven como creyentes, sin pasar por el dolor del arrepentimiento. No le ofrezcas el consuelo del Evangelio mientras que no hayan visto o conocido o sentido la culpabilidad del pecado, de haber ofendido a Dios. Quiero terminar con una nota positiva porque es verdad que esta parábola habla de muchas cosas negativas. Miren, hermanos, ya el Señor había dicho que por el camino angosto, por el camino estrecho, ¿cuánto entraban? Pocos. Nunca habló de que sería al contrario, por el camino ancho. Por ahí sí muchos, ¿verdad? Pero ese no es el que lleva a la salvación, sino a la perdición. Y eso va en línea con lo que estamos diciendo de la parábola, ¿no? Por tanto, en medio de toda esa maldad o maligna obra de Satanás que hemos mencionado, Dios siempre ha tenido y tendrá un remanente fiel. Aquellos que son verdaderos hijos convertidos, que le adoran, que le aman, que le siguen. Y allí podemos decir gloria al Señor, porque el Señor obra perfectamente bien en sus hijos. Y Él dice en su palabra que la obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar. El diablo no la va a poder interrumpir, porque ni las puertas del infierno podrán contra nosotros. Así que el Señor prometió que todos aquellos que verdaderamente confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador, todos aquellos que crean en la obra de la cruz del Calvario, todos aquellos que estén seguros que Jesucristo es el único Salvador, es el unigénito de Dios, que vino al mundo para salvarnos, pues a estos les digo que ni las puertas del infierno podrán contra ellos. Que el Señor les bendiga a todos.